Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a hacer un breve repaso del sector secundario en España. Y en primer lugar vamos a tratar de definir qué es el sector secundario. El sector secundario básicamente es aquel que trata de transformar materias primas en o bien productos elaborados, que son aquellos que están dispuestos de manera directa para el uso del consumidor, o bien semi-elaborados. Estos aún necesitan un proceso de transformación posterior para poder ser usados. Para realizar los procesos dentro del sector secundario se utilizan materias primas, que son básicamente recursos naturales que son transformados por la industria, energía, que es la fuerza impulsora básicamente de la maquinaria, tecnología, es decir, la maquinaria necesaria para la transformación de la materia prima, mano de obra, es decir, toda aquella actividad humana que dirige y maneja la maquinaria con el objetivo de fabricar productos elaborados a partir de materias primas, capital, es decir, inversión económica, organización empresarial, es decir, una estructura organizativa de la empresa industrial. El sector industrial está integrado por diversas actividades. La más importante es la industria, tanto en términos económicos como de empleo. Además, encontramos la minería, es decir, la explotación de materias primas, el desarrollo de fuentes de energía, que es uno de los elementos clave en los procesos industriales, y la construcción. La industria crece aproximadamente en torno al 3% en los últimos años y aporta al PIB un 16%. Hace 20 años era del 20% y en la actualidad, con la crisis del coronavirus, se habrá reducido. Dentro del sector secundario encontramos casi 200.000 empresas y aproximadamente 2,5 millones de trabajadores, la mayoría asalariados, aunque estas cifras se habrán visto modificadas por la crisis derivada del COVID. En tiempos de crisis como la actual surgen procesos de parálisis productiva que derivan en pérdida de empleos, reducción de salarios, etc. Uno de los puntos clave dentro del sector secundario son las fuentes de energía. Según su procedencia podemos encontrar fuentes de energía primarias, es decir, obtenidas directamente de la naturaleza, y secundarias. Estas provienen de la transformación de energías primarias. Según su disponibilidad podemos hablar de fuentes de energía no renovables, es decir, que se consumen a un ritmo más rápido del que se regeneran de forma natural, y energías renovables, que no se agotan al ser consumidas, o bien su regeneración natural tiene un ritmo mayor. Estas últimas exigen una fuerte inversión tecnológica y son limpias, por lo tanto no generan residuos. Destacaríamos, dentro de las energías renovables, la energía hidráulica, que aprovecha la energía potencial del agua para convertirla en electricidad, la energía eólica a partir de la propia energía cinética que genera el viento y que se transforma en electricidad mediante aerogeneradores, la biomasa, que utiliza la materia orgánica como fuente de energía, la maremotriz, que requiere construir embalses cerca de la costa y aprovechar la energía de las mareas, la energía geotérmica, que procede del calor originado bajo la corteza terrestre, y la energía solar. Dentro de la energía solar podemos distinguir entre la termoeléctrica, la fotovoltaica y la térmica de baja temperatura. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaremos todo lo que debes saber sobre las energías renovables y sobre las energías no renovables. Uno de los temas más estudiados en el mundo actual es el de las formas de energía que puedan sustituir a las que utilizamos actualmente, que además de producir efectos nocivos a nuestro planeta, están comenzando a amenazar con agotarse. ¿Qué son las energías renovables? Cuando hablamos de energías renovables hacemos referencia a aquellas energías procedentes de fuentes naturales y casi inagotables, bien por la cantidad de energía que contienen o bien por su capacidad de regenerarse de forma natural. Entre las fuentes no contaminantes o limpias encontramos las siguientes: el viento, que genera energía eólica. El calor procedente del interior de la Tierra es la energía geotérmica. Los ríos y las corrientes de agua dulce, que generan energía hidráulica o hidroeléctrica. El sol, que produce energía solar. Los mares y los océanos, que generan energía mareomotriz. Las olas, que dan energía undimotriz. Y la unión de masas de agua dulce y masas de agua
agua salada que generan la energía azul. ¿Qué son las energías no renovables? Estas energías hacen referencia a las formas de energía convencionales, aquellas cuyos recursos de los que se obtienen son limitados, es decir, que no se autogeneran como las energías renovables. Lo más común es que para generar estas fuentes de energía se quemen sobre todo combustibles fósiles, los cuales en su combustión provocan la emisión de una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos gases hoy en día son uno de los principales responsables del cambio climático, pues su cantidad en la atmósfera se está viendo incrementada muy rápidamente. Algunos ejemplos pueden ser los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural, o incluso la energía nuclear. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde para estar al día de todos los vídeos que subimos con los que pretendemos cuidar el mundo como se merece. ¡Hasta la próxima! La mayoría de las fuentes de energía dependen de factores geológicos o climáticos, es decir, la temperatura, las variaciones térmicas, el nivel de precipitación, el grado de insolación o la presencia o no de vientos. Hay notables desequilibrios en la producción de energía en España. Hay regiones excedentarias y regiones deficitarias, en las cuales la demanda de energía es mayor de la que generan. Corresponde, por ejemplo, con áreas del centro peninsular, el Levante y el sur, que además son las más desarrolladas económicamente. Por ello, es clave el desarrollo de una red de transporte energético. Dentro de los problemas del sector energético destaca sin duda la alta dependencia con respecto al exterior. Se importa la práctica totalidad de los productos petrolíferos. Por lo tanto, estamos hablando de una altísima dependencia en combustibles fósiles. El uranio enriquecido que es utilizado en las centrales nucleares se importa. Por lo tanto, cabe desarrollar algún tipo de solución, por ejemplo, desarrollar un mayor impulso a las energías autóctonas, intentando aumentar el autoabastecimiento y el poder autocontrolar de esta manera los precios. Otro de los problemas del sector energético es la competitividad de las energías autóctonas, es decir, es necesario apostar por las energías sostenibles, las energías renovables. Sin embargo, su coste de implantación y de desarrollo tecnológico es muy alto y por tanto no alcanzan a ser competitivas y no permiten asegurar una evidente rentabilidad económica. Esto en cambio no ocurre con energías como la eólica, que es altamente competitiva y donde España tiene gran potencial. La energía de la biomasa también ha sufrido en los últimos años un notable crecimiento. Otro de los problemas asociados al sector energético es el deterioro del medio ambiente. La sostenibilidad es clave en la agenda energética de Europa. Las energías renovables no emiten gases, pero alteran el paisaje y los ecosistemas naturales. Por lo tanto, cabe la necesidad de buscar un equilibrio. Podemos clasificar las industrias de la siguiente manera. En primer lugar, podemos hacer referencia a las industrias de base, que son aquellas que inician el proceso productivo, transformando materias primas en productos semielaborados que utilizan otras industrias para su transformación final. Por ejemplo, el mineral de Acer se utiliza para el desarrollo de acero. Además, podemos hablar de industrias de bienes de equipo, que son aquellas que transforman productos semielaborados en equipos productivos para equipar las industrias. Por ejemplo, el acero es utilizado para desarrollar maquinaria industrial. Finalmente, encontramos industrias de consumo, que fabrican bienes destinados al uso directo del consumidor. También podemos hablar de industrias según el tamaño de las mismas. Podemos encontrar la pequeña industria con menos de 50 trabajadores, la mediana industria con entre 50 y 1000 trabajadores y la gran industria, que presenta más de 1000 trabajadores. Según el grado de desarrollo de la industria, esta puede ser industria punta, que son aquellas industrias que están en plena expansión y crecimiento de su producción. Actualmente este tipo de industrias son las relacionadas con la informática, las telecomunicaciones y en general la electrónica. Las industrias maduras, que son aquellas industrias que han llegado a su máximo desarrollo, habiéndose estancado su producción debido principalmente al uso de tecnología anticuada. En el mundo desarrollado este tipo de industrias suelen ser las pesadas, tales como la metalurgia, los astilleros, etc. Y finalmente tenemos las industrias intermedias, que básicamente dependen de la disponibilidad o no de materias primas. Sus posibilidades en cuanto al grado de desarrollo tecnológico, por ejemplo, es el caso de la industria automotriz. A continuación debemos hacer referencia a los factores de localización industrial, es decir,
el factor óptimo que explica dónde se localiza una industria es todo aquel que sirve para minimizar costes. Podemos distinguir entre factores clásicos y factores más actuales. Dentro de los factores clásicos, pues hablaríamos de la proximidad a los recursos energéticos y las materias primas, que fue un factor decisivo sobre todo en la primera revolución industrial y que en la actualidad ha pasado a ser un factor secundario, ya que se han desarrollado las redes de transporte. La mano de obra es otro de los factores, es decir, la cantidad, su grado de cualificación, cuánto va a costar a la empresa industrial, cuál es el clima laboral, cuál es el ambiente legislativo de ese país. En la actualidad sigue siendo fundamental, ya que los procesos productivos requieren tanto de mano de obra no cualificada, cuya tendencia actual es la deslocalización, es decir, llevar las fábricas que se dedican a desarrollar procesos productivos con mano de obra no cualificada a otros países, así como trabajadores muy cualificados, que estos están orientados sobre todo a industrias punta. Otro factor es el capital financiero. Se buscan sobre todo ventajas fiscales y el apoyo de tanto entidades financieras como estatales. Por otro lado, es necesaria una buena red de transportes y comunicaciones, con el objetivo de crear nudos de conexión, de transporte y de comunicaciones, como por ejemplo el acceso a Internet. La cercanía del mercado de consumo también es importante, sobre todo para las industrias de bienes de consumo, sobre todo aquellos que sean perecederos. En cuanto a equipamientos e infraestructuras, la existencia de espacios industriales consolidados favorece el contacto entre empresas, lo que denominamos economía de aglomeración, así como el ahorro en costes. Otro factor de localización tiene que ver con la necesidad de encontrar lugares con acceso a equipamientos e infraestructuras. En la actualidad destaca sobre todo la necesidad de muchas empresas industriales de contar con industrias complementarias y de asistencia técnica. Asimismo, algunas industrias, sobre todo las puntas, necesitan desarrollarse cerca de los centros de decisión. Y en último lugar, el grado de intervención estatal en materia medioambiental también se ha convertido en los últimos años en un factor de localización, ya que los países desarrollados imponen restricciones a la instalación de industrias contaminantes y muchas empresas industriales optan por buscar legislaciones mucho más suaves. Dentro del proceso de evolución de la industria en España, cabe distinguir diferentes etapas. En primer lugar, hablaríamos de la etapa del desarrollismo, que es la etapa de consolidación del proceso industrializador en España, un periodo que va desde 1959 a 1973. El franquismo ha sido reconocido a nivel internacional y ello ha supuesto el final del modelo económico autárquico. Se adoptan una serie de políticas, sobre todo a nivel económico, que sirven para consolidar la industria en España. Destacan los llamados planes de estabilización, un sistema de ayudas y subvenciones de carácter cuatrienal articulado a partir de los llamados planes de desarrollo, que buscan poner fin a los desequilibrios industriales entre regiones. Se crean los llamados polos de desarrollo industrial, que son zonas que ya contaban con cierta base industrial, con el objetivo de que se desarrollen aún más. Se crean los polos de promoción industrial, subvencionados estos al 100%, y los llamados polígonos de descongestión industrial, con el objetivo de descongestionar las grandes áreas industriales. Por ejemplo, incentivar traslados desde Madrid a Toledo o Guadalajara. Estas medidas no respondieron a las expectativas. La industria se siguió concentrando en núcleos que ya contaban con tejido industrial, como por ejemplo País Vasco, Cataluña, Madrid o Valencia, aunque aumentó el porcentaje de población ocupada en el sector secundario. La siguiente etapa va de 1973 a 1985. Es una etapa de recesión económica y reconversión industrial. Se produce en 1973 la crisis del petróleo, que da inicio a la llamada Tercera Revolución Industrial, con la aparición de nuevas tecnologías e industrias y el inicio de la llamada deslocalización industrial. Además, nos encontramos en un momento de transición política que paraliza la llegada de inversiones. A principios de los 80 se anuncia una nueva etapa de reconversión industrial. La consecuencia inmediata es la desindustrialización de zonas marcadamente industriales. En paralelo se crean los ZUR, las zonas de urgente reindustrialización, con el objetivo de diversificar la estructura productiva y fomentar el proceso tecnológico en zonas que estaban sufriendo la reconversión industrial. La situación afecta sobre todo a la zona de la cornisa cantábrica, con un aumento del paro,
de la inmigración y con problemas de tipo ambiental. Además, los TUR no tuvieron el éxito esperado. En 1986 España se integra en la Comunidad Económica Europea y eso trae repercusiones. Se produce una segunda reconversión industrial como condición además de ingreso en la Comunidad Económica Europea y además se modifican las funciones del Instituto Nacional de Industria, también por indicación de la Comunidad Económica Europea, que abandona sus funciones de subsidiariedad, es decir, la función de otorgar subsidios a la industria y las sustituye por la búsqueda de competitividad efectiva. Estas medidas provocan una serie de consecuencias. Se liberaliza el mercado industrial, se eliminan los monopolios, se produce una modernización tecnológica, se apuesta por la investigación y la innovación, se produce, como ya hemos comentado, el final de los subsidios del Instituto Nacional de Industria y se apuesta por la privatización de empresas. Y finalmente podríamos hablar de cómo es la situación en la actualidad de la industria en España. Hoy en día el valor de la industria no es solo productivo. Esto ha perdido peso frente a las llamadas fases previas del producto, es decir, la creación, el diseño, la búsqueda de innovación, la distribución, la venta y la postventa. Esto haría referencia ya a las fases posteriores a la producción. Además, se ha producido la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos productivos y España se ha integrado en el proceso de globalización económica mundial. Se han adoptado una serie de medidas, como la concentración empresarial dentro de un mismo sector, es decir, concentración horizontal, o de varios sectores vinculados, es decir, una concentración de tipo vertical dentro del mundo empresarial. Se han formado grupos industriales dependientes de una misma empresa matriz. Las empresas multinacionales han tomado el control de muchas empresas industriales españolas. Se ha producido la deslocalización industrial, es decir, la liberalización de los movimientos de capital, de tecnología, de trabajadores. Se ha producido fenómenos de externalización y subcontratación de trabajadores. Se ha reducido la cantidad, por tanto, de mano de obra necesaria y la desaparición de muchas empresas y ramas industriales. Todos los aspectos que tenéis que tener claro de la industria tienen que ver con la distribución territorial de la misma. Si os fijáis en el mapa, observaréis que el reparto de la industria en España no es homogéneo. Hay zonas más industrializadas que otras. Dentro de las zonas más industrializadas del país destaca sin duda Madrid. Además, Madrid presenta una gran diversidad sectorial, ya que forma corredores mixtos configurados a partir de empresas dedicadas a la industria y al servicio. Otra de las ventajas con las que cuenta Madrid es la cercanía al mercado de consumo y de trabajo, a los servicios financieros y administrativos, a las sedes empresariales y, por tanto, también a los centros de innovación. La segunda zona más desarrollada a nivel industrial es el eje litoral mediterráneo. En Cataluña destaca su gran diversificación y la presencia tanto de sectores avanzados, de industrias puntas por tanto, como de sectores tradicionales. En la Comunitat Valenciana, las industrias avanzadas tienen menor peso y destaca la presencia de industrias tradicionales como el calzado, la madera, la fabricación de muebles, la cerámica, la automoción, la industria alimentaria. En Murcia destaca la presencia de industria agroalimentaria, química y petroquímica. La tercera área más industrializada del país es el litoral vasco y su eje de deslocalización que se extiende por Navarra, La Rioja y Burgos. Es una zona especializada en la metalurgia, sector automotriz y el desarrollo de maquinaria y en la industria química. En los años 80 sufrió un importante proceso de reconversión. Otras zonas que podemos destacar son el Valle del Ebro, que genera un corredor industrial en forma de Y, cuyo vértice central es Zaragoza, y que se dedica a la fabricación de vehículos, material de transporte, maquinaria, al sector agroalimentario y a otros más tradicionales como el cuero, el calzado y la fabricación de muebles. También destaca el litoral atlántico gallego, con actividades como la metalurgia, la mecánica, la industria química, el sector agropecuario, la industria textil y otras tradicionales como la madera y el mueble. Asturias, donde también destaca la presencia de actividades metalúrgicas, químicas y mecánicas. El problema de Asturias es que cuenta con un sector maduro en declive como es la minería, y la zona de Andalucía, donde destacan dos ejes, el eje Sevilla-Cádiz-Huelva o el eje Jaén-La Carolina-Córdoba, con producción básicamente centrada en los sectores químico, mecánico, agroalimentario y a la aeronáutica. La industria, finalmente, podemos decir que cuenta con una serie de debilidades. En primer lugar, el menor tamaño medio de las empresas industriales, salvo en el caso de algunos sectores como el automotriz o el de materiales de transporte. Esto dificulta la generación de las llamadas economías de escala.
Además, provoca que el acceso a la financiación sea también complicado y limita la capacidad de las empresas para invertir en I+D+I, es decir, en investigación, desarrollo e innovación. Y por tanto también va a dificultar su entrada en los mercados internacionales. Como hemos mencionado, la capacidad de las empresas industriales españolas para invertir en I+D+I es limitada. Esto repercute en la productividad, excepción hecha de dos sectores, el automotriz y el de material de transporte. Otra debilidad es el coste salarial por empleado, que en España es alto. Por lo tanto, no supone una ventaja competitiva en comparación con países de Europa del Este o Asia. Asimismo, hay una falta de adecuada formación de los trabajadores y los costes energéticos al tener que importar España la energía son muy altos. Como medidas correctoras, España forma parte de la llamada Estrategia Europa 2020 con el objetivo de aumentar la contribución de la industria al PIB europeo en un 20%. Además, desde 2014 se viene desarrollando la llamada Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial, que desarrolla medidas con el objetivo de fomentar el crecimiento de la industria, su competitividad y su eficiencia energética. Finalmente, concluimos haciendo referencia a los impactos ambientales de la industria en España. Obviamente, combinar la actividad industrial y el respeto al medio ambiente es, en origen, incompatible. Claro, a partir de los años 80 del siglo XX, la concienciación ambiental fue aumentando con la aparición de tendencias como el ecologismo. Surgen a partir de ese momento medidas cada vez más restrictivas frente a la contaminación industrial, que es responsable casi del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. La Unión Europea estableció las llamadas MTD, Mejoras Técnicas Disponibles, un documento que busca potenciar una industria menos contaminante, subvencionando a aquellas empresas que realicen vertidos seguros de residuos, que reduzcan el consumo de agua, que utilicen tecnología para reutilizar el agua industrial para uso agrícola, que desarrollen tecnologías de ingeniería ambiental con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o que apuesten por el llamado sistema ecoindustrial, que procesa los residuos para ser reutilizados. Y bien, básicamente eso es todo. Espero que este repaso sirva para tener más claros algunos conceptos de un tema complejo como es el sector secundario en España.